Bien, buenas tardes para los presentes. Siendo ya las 16:15, vamos a comenzar la sesión ya correspondiente a lo que es el capítulo 5, en el cual el capítulo 5 del curso de Senatre toca lo que es el tema routing dinámico, y por lo tanto el protocolo a ver hoy día es IGRP. ¿Ya? Para los que no estén presentes, ¿cierto? Lo que vean el video posteriormente queda publicado como evidencia. Eh, También vamos a desarrollar un ejercicio correspondiente a IGRP para aclarar un poco lo que son las dudas con respecto al protocolo. ¿Ya? Así que atentos al aula virtual. En un rato más, cuando ya esté publicado el video de la clase, más unos ejercicios para desarrollar sobre IGRP. ¿Ya? Hoy día vamos a ver lo que son los estándares del protocolo, y los ejercicios ya quedan para desarrollar en forma personal. Son packet tracers con respecto a IGRP. Otro punto antes de recordar que inicie la clase, tenemos ya los capítulos de Cisco NetACAT activos para que rindan los exámenes de capítulo, vayan al día, la idea es que vayan ya en el capítulo 5 rendido antes que, ¿cierto?, se nos vayan juntando con otras evaluaciones. Bien, con respecto, ¿cierto?, a IGRP, que es parte de los protocolos de routing dinámico, vamos a dar curso a la clase. Entonces, hoy día vamos a explicar cuáles son las funciones y características de este protocolo de routing dinámico, ver cómo funcionan las diferencias de los protocolos tipo vector distancia y orientado enlace. Entonces vamos a hacer una comparación también con otros como USPF, ¿ya? Hacemos la comparación del funcionamiento en sí de ambos protocolos, vector distancia versus estado enlace, y las características esenciales de configuración de cada uno de ellos. Pero como les comento, en la primera parte nos vamos a enfocar sobre IGRP. Ya vamos a estar trabajando 2 semanas sobre IGRP, esta y la próxima, y la siguiente, ya en junio, deberíamos estar viendo lo que es USPF. Entonces también 2 sesiones más o 2 semanas más del protocolo USPF. Ya. Hoy día vamos a dejar entonces avanzado lo que es IGRP, con respecto para que ustedes trabajen o hagan autoestudio. Vamos a dejar en pie algunos ejercicios, debido a que el jueves no tenemos clase. Entonces hoy día dejamos los ejercicios ya en el aula virtual, para que ustedes los desarrollen esta semana, los que serían los del día jueves. Bien, entonces tenemos lo que son los routing dinámicos, y explicar y diferenciar lo que es un routing dinámico tipo vector distancia y lo que es un routing dinámico de tipo estado enlace. Bien, entonces, como principio fundamental, los protocolos, se hicieron esencialmente para descubrir redes, especialmente los protocolos de routing dinámico. Tratan de descubrir redes automáticamente. Esto quiere decir que en cualquier momento, cuando nosotros en nuestra red de datos, un router detecta que no hay más saltos, es decir, no encuentra ruta, él tiene que ser capaz de detectar otras rutas para poder indicar un camino alternativo, ¿ya? Que eso es lo que no ocurre con los protocolos de routing estáticos, donde nosotros definimos rutas y las cuales ya están programadas en el router y el mismo camino a seguir siempre. Ya, en este caso, el objetivo de los routing dinámicos, de los cuales hay una galería bastante grande que vemos en la presentación, aparte de descubrir redes remotas y redes nuevas, ¿ya? Tienen que mantener siempre la información de rutas actualizadas. Eso quiere decir que entre los routers tienen que compartir esa información, ¿ya? Es decir, ellos tienen que conocer tablas de enrutamiento y tienen que mostrárselas a sus routers vecinos, para de esa forma prevenir fallas eh, en lo menor grado posible. ¿Ya? Por ello hacen ciertas tablas de enrutamiento, las cuales se van actualizando constantemente. Es decir, si aparece una red nueva, ellos la guardan en su tabla de enrutamiento, la tienen registrada en esa base de datos y la tienen que compartir con sus routers vecinos que están trabajando bajo el mismo protocolo. Otro aspecto también a considerar, también, es que tienen que elegir siempre la mejor ruta hacia un destino, ¿ya? Entonces, son varias tareas que tienen los protocolos de routing dinámico: descubrir nuevas redes, agregarlas a su tabla de enrutamiento, a la tabla de routing, elegir el mejor camino, ¿cierto? De acuerdo a cómo debo llegar a un destino, si un camino más corto, el camino, ¿cierto?, menos congestionado, menos salto, ¿ya? Y, ¿cierto?, si una ruta deja de estar disponible, es decir, si encuentra una falla, es elegir una nueva ruta para llegar, ¿cierto?, con los paquetes IP o tráfico de datos hacia el final
que nosotros programamos o que definimos con un envío. Bien, ese es como el objetivo general de los protocolos de routing dinámico, como explica el capítulo 5. De todos estos tipos de protocolos de routing dinámico, trabajan de distintas formas, ¿ya? Hay protocolos de routing dinámico que funcionan bajo características de tipo estado-enlace, y hay protocolos de routing dinámico que trabajan bajo las características de vector-distancia. Estado-enlace, ¿cierto?, hace referencia a que esos tipos de protocolos, ante alguna falla, ¿cierto?, ante alguna falla en la red, reaccionan inmediatamente y además buscan los caminos menos congestionados, ¿ya? Es decir, buscan la ruta menos congestionada. Los protocolos de routing de tipo vector-distancia lo que hacen es buscar las rutas más cortas o con menos cantidad de saltos para, ¿cierto?, generar una comunicación de origen a destino. Entonces, unos buscan el camino más corto, vector-distancia, y estado-enlace el camino más libre o el camino que tenga menos congestión. Son distintas formas de trabajar los protocolos de routing, ¿ya? Y el último dice mejor vector-ruta, es decir, ya aquí están buscando la ruta más adecuada o la ruta, en este caso, más sencilla, más simple, para llegar de un punto a otro. Ahora, si nosotros vemos una tabla, un gráfico, hay distintos tipos de protocolos de routing dinámico. Tenemos protocolos que se llaman de gateway exterior, los IGP. Están también los protocolos de gateway exterior, los EGP. ¿Qué diferencia tiene un protocolo de gateway interior y otro de gateway exterior? Tienen que ver mucho con la funcionalidad que hacen, ¿ya? O para dónde, o a qué, o con qué fin fueron desarrollados. Los protocolos de gateway interior son protocolos que se usan a nivel de proveedores, a nivel de dentro de un país, ¿ya? Protocolos que, si bien permiten conocer una cantidad de un tráfico bastante grande, trabajan a nivel nacional. Los protocolos de gateway exterior, los EGP, son protocolos que usan los proveedores de Internet, pero de tipo internacional. Es decir, IGP dentro de Chile, EGP de fuera de Chile hacia otro continente. Entonces ahí tenemos dos diferencias de tipo de protocolo. Luego vienen subcategorías de ellos mismos. Los protocolos de gateway interior, ¿cierto?, que están dentro de un país. Están los de tipo vector-distancia, enrutamiento vector-distancia, y están los de tipo estado-enlace. Entonces ahí también vemos características. En vector-distancia, o sea, los que buscan la ruta más corta, está RIP, V2 y IGRP. Y en el caso, ¿cierto?, de estado-enlace, ahí aparece también declarado OSPF. ¿Bien? Entonces tenemos también dos clasificaciones. Todos ellos son de tipo gateway interior, dentro de un país. Y cuando hablamos ya de protocolos de enrutamiento de mayor ámbito, mayor jerarquía, los de tipo EGP, se llaman los de routing vector ruta. Es decir, ellos tienen rutas programadas ya que mandan tráfico de un continente a otro. Y ya estamos hablando de protocolos de enrutamiento de mucha mayor jerarquía. Bien, entonces así los vamos separando. Ese sería nuestro esquema, nuestro mapa de protocolos de enrutamiento, en los cuales ya hay algunos que lo hemos trabajado anteriormente, otros son nuevos, ¿ya? Y lo vamos a ir conociendo a medida que avancemos en este curso. Ya, vámonos con routing de tipo vector-distancia, ¿ya? Los routing vector-distancia, ¿cierto? Son protocolos de enrutamiento que lo que buscan es tratar de, ¿cierto? Perdón, se me fue la fotografía. Son tipos de protocolos routing dinámico y lo que buscan, ¿cierto?, son rutas más cortas, ¿ya? Y una ruta más corta se refiere a la cantidad de saltos que paso de un origen a un destino, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este tipo de protocolo? Dice, el router envía y recibe mensajes de router en su interfaz. Es decir, con las tarjetas que está conectado un router a otro, se mandan mensajes de comunicación para entender cuál es esa ruta, ¿cierto? Y cuánto es el costo de esa ruta. Por ejemplo, como si se ve en la fotografía, ese costo de ruta que tenemos entre router 1 y router 3, el tráfico que sale desde el router 1, de la red 10.1.0.0, para alcanzar un tráfico que está en la red 10.4.0.0, tendría un costo de 1, 2 saltos. Es decir, 1, 2 saltos. Se cuenta el salto, el primer salto que vendría siendo nuestro primer router, sería un salto, segundo salto, y el tercer salto vendría siendo el router final, ¿ya? Aquí no hay mucha elección, porque es un solo camino. Por lo tanto, ese protocolo elegiría siempre este camino para llegar con el tráfico de paquetes de inicio a fin, ¿ya? Los routers intercambian información, ¿cierto?, entre ellos,
para poder saber cómo llegar a redes remotas. Es decir, el router 1 tiene una tabla de enrutamiento, el router 2 también, la comparten entre ellos y por lo tanto dice armamos un camino. Luego R2 con R3 también tienen sus propias tablas de enrutamiento, información de routing, y la comparten entre ellos para indicar cuál es el camino que deberíamos tener nosotros desde la red 10.1.0.0 hasta llegar a la red 10.4.0.0, a un host del otro extremo. Entonces, comparten esa información y entre ellos se distribuyen esa información. Bien, continuando. Dice, cuando un router detecta un cambio en la topología, el protocolo de routing debe anunciarle dichos cambios al router. Es decir, por ejemplo, si aquí se cae una interfaz en el R1, la serial 000, él tiene que avisarle a los routers que tenga conectado de que esa interfaz cayó. Por lo tanto, el R2 va a saber que entre R1 y R2 ya hay un problema, una falla técnica y no hay un enlace. Entonces, eso tiene que ser lo más rápido posible para evitar fallas futuras. Bien, por eso dice, cuando un router detecta un cambio en la topología, el protocolo de routing debe anunciarle dicho cambio a otro router. Si al R1 le agregamos una red más, por ejemplo la 192.168.0.0 en su tabla de enrutamiento, el R1 tiene que informarle al R2 que él tiene una nueva red. ¿Ya? Entonces, esa es como la lógica que tenemos que tener nosotros para entender el protocolo de routing vector distancia. La tecnología de tipo vector distancia, sus routers vecinos comparten un enlace, ¿cierto? Y están configurados todos con el mismo protocolo. Eso es importante saber. Para tener, ¿cierto?, una topología igual, todos tienen que tener el mismo protocolo configurado. Es decir, si vamos a hacer router RIP, los 3 routers que se presentan en esa topología tienen que estar también con RIP. ¿Ya? Los routers también conocen solamente las direcciones de red propias y las publican a los vecinos, que eso lo hemos hecho en las configuraciones. RIP, ¿cierto?, e IGRP, que son protocolos de tipo vector distancia, muestran sus redes, ¿cierto?, hacia los otros routers. ¿Ya? No conozco la red del otro router, yo mis redes las muestro para que el otro router la aprenda. Y eso lo hacíamos con el comando network, que lo vamos a hacer en una configuración en un minuto más. Entonces, los routers, ¿cierto?, que utilizan protocolo de tipo vector distancia, dicen, no tienen información sobre la topología de la red. Es decir, el router conoce las redes del router vecino, pero no conoce a todas las redes de la topología. ¿Ya? Siempre conocen al router que está más cercano hacia ellos. Eso es importante recalcarlo. ¿Ya? Y los routers o algunos protocolos de router vector distancia envían actualizaciones periódicas. Eso se refiere a los tiempos. Cada cuántos segundos envían esa información. ¿Ya? Hay routers que son bastante lentos y mandan información cada 30 segundos. Hay otros que le envían cada 2 segundos. Y entre menos tiempo o intervalo envío la información de tabla de enrutamiento, más rápido detecto una falla. Es decir, si estoy enviando la información al minuto, significa que va a haber un minuto que va a haber una pérdida de conectividad y recién el otro router se entera de la falla. Y es mucho tiempo en las telecomunicaciones. Por eso tienen que ser lo más rápido posible los protocolos. Ya. El protocolo, o qué mejoras tienen los protocolos, tanto RIP-V2 como IGRP, que son dos protocolos orientados a trabajar a vector distancia, cada uno tiene versiones. ¿Ya? Si bien la versión más antigua de RIP V1 era una versión que se desarrolló en los años 90 y tenía varias desventajas. ¿Ya? Entre ellas, las desventajas que tenía es que solamente RIP V1 utilizaba redes por defecto y no conocía subredes. Es decir, las únicas redes que se podían programar en RIP V1 eran redes con máscara 8, máscara 16, máscara 24. Ya no estaba el concepto VLCM. Con RIP V2 se sacó o se modificó o se actualizó esa necesidad y por lo tanto RIP V2 permite VLCM, por lo tanto podría conocer redes con máscaras diversas, como máscara 15, máscara 7, máscara 30, subredes en realidad y superredes, y también admite lo que es la sumarización, ¿cierto? La autosumary, agrupar redes para mostrarlas como una sola. Esos fueron como los grandes cambios entre una versión y otra. Y lo otro, la otra diferencia es que para mandar esa información de actualización a través de la red, ambos ocupan una dirección. RIP V1 ocupaba la dirección 32 o máscara 32, que eran 4 octetos de 255. Y RIP versión 2 cambió esa dirección de difusión o dirección de información, que es la 224009.
Es una dirección IP de tipo de la clase E, de tipo experimentales, que son con ese fin. Ahora, con ambos lo que tienen en común es que usan la misma métrica de la cantidad de saltos, es decir, RIP conoce hasta 15 saltos más allá. Es un protocolo para redes pequeñas, podríamos decir. Y 15 saltos se refiere a que hay 15 routers en su mismo grupo, ¿ya? En su mismo destino. ¿Ya? Si hay un router número 16, él no lo identifica, uno puede llegar más allá por esa cantidad de saltos. Ahora, IGRP, ¿ya? Que es el protocolo también creado en los años 90 y fue mejorado como EIGRP, fue la actualización que tuvo. Ambos utilizan una métrica que se compone de ancho de banda y retraso, es decir, hacen estos cálculos de acuerdo a varios factores. Entre ellos calculan cuánto ancho de banda hay por una tarjeta de red y cuánto me demorarme en llegar. Si encuentran que esa tarjeta de red es demasiado, su ancho de banda es demasiado pequeño y además el tiempo es muy alto, dicen, no me voy por esa tarjeta. Si miran otra tarjeta de red, estos routers, y dicen, este tiene un ancho de banda mayor, por ejemplo, 1 giga, y además me demoro un segundo en llegar de un router a otro, ese es el camino a elegir. Técnicamente, estos protocolos, si ven dos tarjetas de red, una que es fase Ethernet y otra que es gigabit, van a elegir la que tiene mayor ancho de banda para poder hacer esta métrica y elegir cuál es la ruta o por dónde irse, ¿ya? Y eso también influye en lo que la confiabilidad y carga, a eso se refiere. O sea, para ello una ruta más confiable, una ruta que tiene un ancho de banda más libre y no está congestionado. ¿Qué diferencias tuvo también con la versión inicial, que era IGRP, versus la EIGRP, que fue en la década del 2000 fue desarrollado? Tuvo varias mejoras, ¿ya? Entre ellos también conocer subredes, ciertos protocolos que permiten autenticación, por lo tanto trabajan con seguridad, es decir, yo también puedo poner claves o contraseñas para asegurarme que un router de mi red es la que me está enviando la información y no recibir el tráfico de cualquier router. ¿Ya? Entonces aseguraron varias cosas y que también RIP las incluyó en sus mejoras. Recuerden que el chat está abierto para ir haciendo las preguntas con respecto a los contenidos vistos. ¿Ya? Los routing de estado enlace. ¿Ya? Entonces, los otros routers, los que buscan, en este caso, no las rutas más cortas, sino los que buscan los cambios en la red, es decir, detectan las fallas y inmediatamente ejecutan un cambio. Y entre ellos se menciona OSPF, IS, entonces esto en el otro grupo de routing, usan algoritmos, ¿ya? Y algoritmos matemáticos para determinar cuál es la ruta más corta. Es decir, lo que hacen estos protocolos, hacen un mapa completo de la red versus lo que no hacen los otros protocolos. Y los otros protocolos van buscando el camino más corto, pero en el momento. ¿Ya? En cambio, los estados enlaces analizan un mapa de la red y de acuerdo a ello dicen, este es el camino más expedito, más corto para llegar ¿cierto? A una ruta final. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre ellos. Unos conocen toda la red y otros van aprendiendo en el momento. Son más, podríamos decir que los protocolos de tipo vector distancia improvisan, ¿ya? Improvisan en la acción. Los estados enlace ya tienen un mapa completo general, una visión general de la red y determinan los cambios más rápidamente, ¿ya? Para ello usan un algoritmo matemático que se llama Dijkstra y ese utilizan un diagrama para determinar rutas más cortas. Y ven todas las rutas y combinaciones posibles, eso también es importante. Por ejemplo, el R1, para llegar al R5, tendría que conocer varias rutas estrellas. La del R1 a R2 sería una ruta, y luego de R2 de R2 a R5, dos rutas. Pero también, o dos caminos, pero también podría irse de R1, ¿cierto?, a R4 y de R4 a R5. Es decir, el algoritmo Dijkstra dijo, usted tiene 4 caminos para poder llegar de R1 a R5. Ahora vea cuál es el mejor. Y eso lo mapea, por lo tanto tiene todo ese mapa general para identificar, ¿cierto? Saber por dónde irse. Y luego también empieza a hacer los mapas de cada uno de ellos. Ahora si de R5 quisiera llegar a R1, ¿cuáles son los caminos? Tendría R5 a R2, una ruta, R2 a R1, otra ruta, R5 a R4, ¿ya? Y R4 a R1, 4 rutas. Entonces ya hay 4 rutas más. Y así lo van haciendo por cada enlace entre ellos.
Por lo tanto, se genera una cantidad de rutas y caminos alternativos que los mapea y sabe y lo identifica desde un principio. Y cuando existe una falla, ellos ya saben cuáles serían todas las alternativas o caminos disponibles para elegir. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de estos protocolos de tipo estado-enlace, como OCPF IS-IS, un protocolo de uso nacional, como OCPF, y IS-IS es un protocolo de uso internacional o que lo usan los proveedores de continente a continente. ¿Ya? Por eso hay que determinar cuáles son las rutas más cortas, pero antes de determinarlas debemos saber cuáles son. ¿Ya? Esa es la gran diferencia de este protocolo. Los protocolos de estado enlace obtienen información de sus propios enlaces y también de las redes directamente conectadas. Es decir, me conozco a mí, pero también conozco a los vecinos. En cambio, vector distancia bastaba con que conociese sus propias redes y las publicaba. Estado enlace conoce sus propias redes y también se le pueden incluir redes de vecinos. Entonces, tiene más información en sí en su base de datos. Cada router envía, ¿cierto?, a sus vecinos, a su router vecino, de su mismo grupo, de su mismo protocolo, saludos, paquetes de saludos para saber si están activos o no. Es decir, lo está saludando constantemente, los hello, ya hasta cuando responda. Cuando no responde un saludo es porque falló algo en una ruta y elijo otro camino. Dice que cada router crea un paquete de enlace que incluye el estado de cada enlace directamente conectado. Es decir, también publico todas mis redes, ¿ya? Y las redes que tengo con mi vecino. Los LSP, ¿cierto? Dice, cada router satura con un LSP. ¿Qué es un LSP? Son los saludos. Los saludos del, ¿cierto? De Local Sync Protocol, los saludos del protocolo de routing, ¿ya? Estos saludos los manda a todos sus vecinos, ¿ya? Y los que le respondieron lo almacena en una base de datos. Es decir, mandé saludos a todos y se generaron 30 rutas distintas. Como ya mandé saludos por todos esos caminos disponibles, aprendí esas 30 rutas y las guardo en una base de datos. ¿Ya? Eso es lo que se habla del LSP, saturar con LSP. Es decir, pregunto para todos lados y alguien me va a responder y quien me responde lo guardo. ¿Para qué? Para tener varias combinaciones. ¿Ya? Es como casi que un protocolo, ¿cierto?, de tipo estado enlace se para, es como parar y gritarse en un estadio y el que le respondió guarda los nombres de quien me respondió. Eso es lo que haría, para tenerlo como referencia. Hacen un mapa completo, ¿ya? Por eso es importante tener en cuenta que guarda todas las rutas posibles y según ese mapa de la topología completa de la red, calcula cuál es el mejor camino para cada destino. ¿Ya? Por lo tanto, predeterminadamente ya sabe caminos versus los que eran vector distancia que en el momento, cuando se encuentran en un problema, en una falla, recién definen por dónde irse. Estado enlace no, ya conoce y sabe que más adelante hay una falla y está buscando un camino alternativo. Muy similar a lo que hacen algunos programas, ¿cierto?, de GPS, de seguimiento satelital automovilístico, como Waze, por ejemplo. Y yo sé cuando hay un intervalo, un accidente en 1 kilómetro más, porque el algoritmo ya encontró todas las rutas posibles y tiene información actualizada. Y me dice, en 1 kilómetro más hay un accidente, váyase por este otro camino. Eso sería estado enlace. ¿Ya? Eso sería el protocolo estado enlace. Si Waze funcionase como el protocolo vector distancia, nosotros llegaríamos y veríamos que el camino está cortado y recién pensaríamos por dónde irnos. Ah, me voy recién por la calle lateral o me devuelvo. ¿Ya? Esa es la diferencia de los protocolos. Esa base de datos que mencionamos nosotros que se arma con toda esta ruta, ¿cierto? O camino alternativo se llama el árbol SPF. ¿Ya? Ese es el árbol que arma un routing, que es una base de datos con todo. Imagínense un árbol con raíces para todos lados y con hojas, donde están diversos caminos para elegir. ¿Ya? Esa es la base de datos que la guarda, ¿cierto? Y la arma bajo un algoritmo que también que se llama SPF. Y con eso, ¿cierto?, lo agrego a las tablas de routing y las puedo compartir a los otros routers de mi red. Por lo tanto, si comparamos quién es menos tolerable a falla, en realidad, entre los protocolos estado enlace y vector distancia, las fallas pueden existir igual. La diferencia es que tienen más alternativas para evitar una falla en estado enlace. Vector distancia, si bien es rápido, como los protocolos son rápidos para actuar, actúan bajo, ¿cierto?, con acción. Si ocurre la acción, ellos reaccionan. Los estados enlace, ¿cierto?,
tienen prearmado una ruta para evitar ciertas futuras o posibles fallas. Ventajas, ¿cierto?, de los protocolos de estado enlace, ¿cierto? Vamos a las desventajas y sus desventajas también. Primero, la gran ventaja que podríamos definir, que estos tipos de protocolos tienen mapas de la topología de la red, ¿ya? Por lo tanto, determinan mejor la ruta, al tener un mapa completo, ¿ya? Yo con eso tengo la perspectiva, si yo soy un router, detecto inmediatamente cuáles son todos los caminos, combinaciones posibles. Otro punto también que tienen a considerar estos protocolos de tipo estado enlace es que en caso de hacer una convergencia más rápida, es decir, cuando hay un nuevo cambio en la red, lo aprenden más rápidamente. ¿Ya? Si el router que está a 10 saltos más allá tuvo un cambio, yo lo aprendo rápidamente eso porque los otros routers me van informando. Agregan información nueva de una red o cuando hay cambio en la topología y la información también es ampliada para todos los routers que pertenecen a la topología en sí. Y para separar o para segmentar se utilizan lo que son las áreas. Es decir, cuando las redes escapan de mis manos, son muchos routers, tampoco yo no puedo buscar un grupo gigante, sino que lo divido en grupos más pequeños, como áreas o zonas. La desventaja que tienen estos protocolos de tipo estado enlace es que utilizan mucha CPU, mucho procesamiento. Eso quiere decir que cuando se configuran, ¿cierto? Se configuran en el routing, necesitan tener una cantidad bastante de RAM y de procesador, ya que estos algoritmos que utilizan para calcular rutas y crear mapas completos necesitan hacer cálculos matemáticos bastante complejos. Por lo tanto, el nivel de uso de CPU de un router está generalmente entre el 90 y 100%, están saturados de trabajo, ¿ya? Y además de ello requieren más ancho de banda para funcionar los routers que tienen programados estos protocolos cuando arrancan inicialmente, porque como tienen que iniciar, encenderse y preguntar por todos los caminos posibles para hacer el mapa de la red, ocupa todas sus tarjetas de red activas, ¿ya? Así que ahí tenemos como algunas referencias con respecto al protocolo. Voy a cargar la presentación nuevamente para que vamos comentando lo que hacen los protocolos de tipo estado enlace. Bien. ¿Van teniendo preguntas, jóvenes, por el chat? Vayan haciendo sus preguntas, inquietudes, dudas que tengan. Bien. Vamos a continuar. Preguntas, jóvenes, que tengan por el chat. Les voy a compartir entonces nuevamente mi escritorio para que vamos revisando más conceptos de los protocolos vector distancia y estado enlace.
Recuerden que ya terminando de explicar los protocolos, se van a ir con un ejercicio de configuración para que practiquen ya los comandos. Bien. Ya. Con respecto a IGRP, ¿cierto? Que es el protocolo de tipo, ¿cierto? De tipo estado enlace que vamos a verificar. ¿Qué tipos de características tienen y qué versiones de IGRP hay? Ya que ese va a ser el protocolo que van a configurar hoy día. ¿Ya? IGRP, dentro de sus características, es un protocolo que usa un algoritmo que se llama Dual para calcular rutas y rutas de respaldo. Recuerden que teníamos dos tipos de protocolos, vector distancia, que eran RIP e IGRP, y estado enlace, que lo vamos a ver después, que son OSPF e IS. Estamos primero en vector distancia. RIP ya lo conocemos, RIP ya lo hemos configurado anteriormente, de hecho la semana anterior trabajamos con RIP. IGRP es un protocolo, ¿cierto?, que primero es un protocolo propietario dentro de la presentación que hay que destacar, un protocolo desarrollado por Cisco, no es un protocolo abierto, y dentro de esas características se encarga de ser confiable, es decir, me entrega o hace una entrega confiable de paquete a los vecinos, es decir, también verifica que cuando están enviando estos saludos a través de la red, lleguen correctamente. Establece adyacencia de vecinos, es decir, en un momento cuando se conocen los vecinos la misma ruta, se habla lo que es adyacencia y manda un mensaje y aparece en la terminal, dice adyacencia, ¿cierto? O ruta agregada. Esa información la vamos a ver nosotros en un momento en las configuraciones. ¿Qué otras características tiene EGRP? Está hecho para IPv4, ¿ya? Y también está lo que es IGRP para IPv6. Entonces es de Cisco, utiliza un algoritmo que se llama Dual, ¿ya? Para poder calcular rutas y rutas de respaldo, es decir, conozco una ruta como es vector distancia y además tengo una ruta necesaria, una sola más en caso de falla. Vector distancia, cuando son estados enlace conocen muchas rutas más, ¿ya? Lo que acabamos de explicar, las dos categorías o diferencias de los tipos de protocolo. ¿Ya? ¿Qué más? Es un protocolo confiable. ¿Ya? Este protocolo confiable trabaja tanto para IPv4 y IPv6 y utiliza dos direcciones de multidifusión para enviar los saludos. En el caso de IPv4, la dirección de multidifusión es la 224.0010, una dirección especial, ¿cierto? Una clase E, y por ahí le manda esa información a su router vecino. ¿Ya? Rutas. En el caso de IGRP para IPv6, la dirección de multidifusión es la FF02.2.A. Y además, tiene autenticación. ¿Qué quiere decir? Que autentifica que solamente reciba tablas de enrutamiento de otros routers que tengan su misma contraseña. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, creo, una contraseña que se llame Cisco123. Entonces, en mi tarjeta de red, configuro para que reciba paquetes de enrutamiento, ¿cierto?, de otros routers bajo el protocolo IGRP, pero si otro router que me va a enviar esa ruta tiene que usar la misma contraseña que yo estoy entregando. Si yo recibo un paquete de enrutamiento de otro router de internet que también funcione con IGRP y que no traiga la contraseña que yo solicito o una contraseña distinta, los descarto. Y eso se hace por seguridad, ¿ya? Porque de lo contrario, si no existieran autenticación, nosotros podríamos recibir en internet paquetes de router que no son confiables o no vienen para nosotros. Y podría ser tráfico innecesario o podría ser un tráfico indebido que venga desde otro continente. Entonces hay que descartarlo. Solamente hay que autentificar lo que yo requiero, lo que yo solicito. Una de las desventajas que tiene es que no encripta. Es decir, valido que tengan una autenticación los paquetes enviados con una contraseña, pero el tráfico del enrutamiento no va encriptado, ¿ya? Por lo tanto va abierto. Por lo tanto hay que aplicar normas de seguridad como una VPN en ese caso para que el tráfico vaya seguro a través de los routers. ¿Qué más? Los paquetes
XRP, que son los saludos que mandan entre ellos para que armar o buscar nuevas redes. Eso de multidifusión que recién mencionábamos, las direcciones 224, el FF, tienen tiempo y se estiman según la tecnología con que estemos utilizando o de ancho de banda que utilicen. Por ejemplo, hay una tabla que me dice que, por ejemplo, si nuestro ancho de banda es de 1,4 megabytes, si estamos utilizando, por ejemplo, tecnología Frame Relay, cada saludo entre router, que funcione con IGRP, los intervalos, van a ser cada 60 segundos. ¿Ya? Porque se definió que por ese ancho de banda, aproximadamente de 1 mega, cada 60 segundos un router le manda un saludo al otro. ¿Ya? Y el tiempo de espera máximo que puede haber es de 180 segundos. Es decir, cada 60 segundos manda un saludo y el otro router responde. Cada 60 segundos, saludo responde. Si pasan más de 180 segundos y no tengo respuesta, es porque hay una ruta con falla. ¿Ya? 160 segundos es mucho tiempo para detectar una falla. Si los anchos de banda son mayores a 1 mega, a 1544 megabytes, por ejemplo, con tecnología Ethernet o T1, el intervalo es mucho menor, es de 5 segundos y el intervalo máximo 15. Ahora, si estamos hablando de enlaces de 100 megas, ¿cierto? De 1 giga, fibra óptica, esos tiempos vienen siendo el intervalo mínimo de 1 segundo y el máximo de 5. O sea, entre más ancho de banda tenemos, ¿cierto? Menor el tiempo de los intervalos de saludo. Más rápido en la detección de fallas también. Si vemos ahí 180 segundos para detectar una falla, 6 por 3, 18, son 3 minutos que estamos esperando para ver si nos responde otro router. Entonces, esos paquetes de actualización serían demasiado extenso el tiempo, muy grande el tiempo de espera. ¿Ya? Estos paquetes de saludo que se mandan entre los routers permiten buscar nuevas redes, ¿cierto? Consulta si los otros routers están activos en la red, si están disponibles, si hay nuevos caminos. ¿Ya? Esa es la información que van generando estos paquetes de saludo y acuse de recibo. No basta con que yo mande un saludo, sino que también debo mandarme de vuelta la respuesta. Como en las comunicaciones reales cuando hablamos con otras personas. Estos paquetes de saludo van dentro de los paquetes IP, es decir, cuando nosotros mandamos un paquete IP, se le agrega ahora los enrutamientos dentro. Por eso habla de los encabezados de paquete IP y los encabezados de paquete IGRP. En la encapsulación, ¿cierto? Cuando estamos mandando nosotros bits, tramas, paquetes, ahora agregamos una carga más a ese contenido. Y en este caso, ese contenido adicional que metemos, un par de bytes, son los encabezados del protocolo IGRP. ¿Ya? Y ahí van las rutas. Los tipos, ¿cierto?, de paquete IGRP que se envían a través de la red cambian de estados también. No basta solamente con mandar un saludo y una respuesta, sino que hay actualizaciones para ver si conocemos nuevas redes, hay consultas para preguntarle a otro router, oye, ¿tú conoces una red nueva? Hay respuestas de vuelta, ¿cierto? Sí, tengo una red nueva, agrégala a tu tabla de enrutamiento, y el saludo final, que es para terminar la comunicación. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros varias acciones que ocurren en un intervalo de segundos, ¿ya? Que eso se deriva también del tipo de ancho de banda con que estamos trabajando. Y eso van a través de las direcciones tanto IPv4 y IPv6 de multidifusión. Estos se denominan, cuando se hace el cálculo matemático, son valores llamados los valores K, los K1, los K2, K3, K4 y K5. Y cada valor representa algo. Un valor representa, por ejemplo, ancho de banda, otro representa tiempo, otro medio físico, otro saludo, ¿ya? Que es lo que hablábamos del algoritmo dual. Cómo identifico mi ruta y si la ruta es correcta según esos parámetros. Esos valores K que estamos hablando nosotros, van la métrica, la latencia, el ancho de banda, longitud del paquete enviado, longitud del paquete de destino. Y según esa ecuación matemática, todos esos valores K, ¿cierto? Dice, este es el valor que tiene menor distancia, por acá me voy, por acá yo circulo. Entonces analiza varias cosas este protocolo antes de enviar o de definir una ruta en la red. ¿Ya? De varios parámetros antes. Eso tiene que ser en milésimas de segundo, ese análisis. Para implementar IGRP con IPv4, ¿ya? Que este es el ejercicio que van a llevar hoy día. Primero, para configurar este protocolo con IPv4, primero tengo que crear lo que se llama un sistema autónomo.
Un sistema autónomo es un número identificador del protocolo. Es decir, por ejemplo, si yo voy a tener una red con 4 routers con IGRP, declaro un número de sistema autónomo, por ejemplo, 1. Entonces significa que esos 4 routers que van a estar programados con IGRP tienen que tener el mismo número de sistema autónomo entre sí. Si yo tengo un número distinto de sistema autónomo, no pertenezco a ese grupo de routers. ¿Ya? Es para eso es lo que hace ese valor identificador. Bien. Para programar, ¿cierto?, el protocolo, se utiliza el comando router IGRP y luego el número de sistema autónomo. ¿Ya? Por ejemplo, router IGRP 1, router IGRP 60.000. Aquí se menciona algo, dice, se utilizan protocolos de routing externo como el protocolo BGP para propagar información de routing. Ahora, ese número de sistema autónomo, cuando trabajamos dentro de un país, nosotros lo asignamos. Es decir, yo, por ejemplo, a mi empresa le pongo todos router IGRP 5. Y quizá una empresa vecina tiene el mismo número, router IGRP 7 o router IGRP 1000. Pero cuando hablamos de tráfico internacional, esos números están, dice, asignados globalmente por la IANA. Es decir, yo no le pongo cualquier número de sistema autónomo. La IANA es la organización que organiza las direcciones IP y protocolos y estándares de enrutamiento. Por lo tanto, para Chile, por ejemplo, hay un número de sistema autónomo. Argentina tiene otro número, Brasil tiene otro número, Perú tiene otro número. Entonces, cuando sale el tráfico del país con los protocolos de tipo BGP, ¿cierto?, los protocolos externos, salen con un número. Y eso identifica que todo ese tráfico viene de un país en exclusiva, ¿ya? Viene, por ejemplo, de Chile. Y así lo identifican en Europa. Ah, estos paquetes IP vienen de Chile porque traen un número autónomo que fue asignado por la IANA. Nosotros vamos a usar números creados por nosotros, a forma local. Esa es la diferencia. Por eso dice, el número del sistema autónomo solo es importante para el dominio local, es decir, para nosotros, el que programamos manualmente. ¿Ya? Es un número identificador de los routers, para representar que pertenecen al mismo dominio, al mismo grupo, a la misma empresa. Bien. Luego que tenemos el número de sistema autónomo, tenemos que identificar, ¿cierto?, cada router en forma única de mi grupo. ¿Ya? No basta con que yo les ponga el nombre, el R1, R2, R3. Los tengo que identificar con un número. Y eso se hace con el comando router ID. Y un valor de una dirección IP. Esa una dirección IP no es usable, es una dirección que nosotros creamos. Por ejemplo, si yo a un router le pongo router ID 1111, pero en cambio a otro router le pongo router ID 2222, se identifica que el que tenga la dirección IP más alta, ¿cierto?, es el router que queda como router principal de la red IGRP. ¿Ya? Es el router que tiene la base de datos IGRP. ¿Bien? Entonces eso lo hacemos nosotros manualmente. Por eso dice la dirección IP más activa, más alta, en la que se toma, se considera asignada manualmente como el router que va a ser el router principal de mi red IGRP. Si yo no le pongo ese valor, que se llama router ID con una dirección IP, entre ellos se eligen automáticamente, negocian quién es el router principal, mirando sus tarjetas de red, interfaces físicas, y mirando sus direcciones IP. Y el que tenga la dirección IP más alta, es decir, la que se aproxime más al número 255, 25555, dice, ah, yo tengo esta dirección en esta tarjeta activa, por lo tanto yo soy el router principal. Recomendación es poner que nosotros pongamos ese valor, nosotros pongámoslo o declaremos manualmente. Si a los routers dejamos que ellos se elijan entre ellos, demora un poco más de tiempo en el arranque de los routers, porque tienen que tomar esa decisión o analizar, ¿cierto?, esos parámetros. Si nosotros lo programamos manualmente, ¿quién queremos que sea el router principal o identificador de mi red? Y se encienden los routers, automáticamente ya tienen definido ese parámetro. ¿Ya? Entonces, como recomendación, es mejor ponerlo manual que automático. Luego, ¿qué es lo que viene? Tenemos el sistema autónomo, tenemos la identificación de los routers con un número, y luego hay que promover o propagar las redes con el comando network. ¿Ya? Network y la dirección de red, la red que tengo directamente conectada. ¿Ya? Se aplica también acá lo que es la máscara de Wilcar. ¿Ya? Y la máscara de Wilcar es la máscara inversa, una máscara inversa.
Es decir, si mi máscara es 255, 255, 2550, mi máscara de Wildcard sería 000255. ¿Bien? Entonces no basta solamente con promover la red que tengo directamente conectado, sino que tienen que mostrar la máscara de la red que tengo conectada, pero en formato inverso. ¿Ya? Bien. Entonces, red, network, la red más la máscara de Wildcard. Hay un ejemplo, dice, de cálculo de la máscara de Wildcard, como se ve en la presentación. ¿Ya? Una máscara de Wildcard, por ejemplo, si la máscara es 255, 255, 255, 252, lo inverso sería 0, 0, 0, 3. O lo mismo decir, ¿cuánto me falta para llegar a 255? Si miro el primer octeto, ¿cierto? Y digo, tengo 255, ya tengo 255, ¿cuánto me falta para llegar a 255? 0. En el segundo octeto, tengo 255, ¿cuánto me falta para llegar a 255? 0. Tercer octeto, tengo 255, ¿cuánto me falta para llegar a 255? 0. Tengo 252, ¿cuánto me falta para llegar a 255? 3. Entonces, así nace la máscara de Wildcard. Si yo tuviese una máscara de Wildcard, 255, vamos a hacerlo por acá, una máscara de Wildcard de este tipo, si tuviese una máscara de Wildcard 255.0.0.0.0, mi máscara normal de una red, y la quiero transformar en máscara de Wildcard, sería 0.255.255.255. Es decir, en la máscara invertida. Tengo 0, ¿cuánto me falta para llegar? Perdón, tengo 255, ¿cuánto me falta para llegar a 255? 0. Tengo 0, ¿cuánto me falta? 255. ¿Cuánto me falta? 255. ¿Cuánto me falta? 255. ¿Cuánto me falta acá? Nada. Ya, a eso se refiere el valor. Y lo otro, que también lo hemos visto en otros protocolos, es aplicar lo que es la interfaz pasiva, el passive interface, ¿cierto? Tarjeta de red que no esté conectada a otro router se deja en modo pasivo para evitar adyacencia o saludos o tráfico innecesario. En este caso se aplicaría passive interface a la gigabit 00 de los routers porque van hacia redes LAN y no hay otro router para acá. Entonces, eso lo hemos visto anteriormente y acá se toma. Se retoma ese punto. Bien. Entonces, si se fijan, los comandos no son muy difíciles, la forma de configurar tampoco a tener en cuenta. Y comandos para revisar el protocolo. Show IP, EGRP Neighbor, me muestra la tabla de enrutamiento de los vecinos, me muestra los routers vecinos que conozco, los comandos Show IP Protocol también, para ver información detallada, los Show IP Route para ver solamente los protocolos de enrutamiento. ¿Ya? Entonces aparecen los comandos Show IP algo acá. Ya para ir, ¿cierto?, terminando esta parte de explicación de IGRP, para ya entregarles los ejercicios que desarrollan, que van con instrucciones, así que para que practiquen la configuración, practiquen IGRP. Técnicamente nosotros estamos viendo la parte teórica del funcionamiento, se mandan actualizaciones, ¿ya? Es decir, los routers mandan un saludo, ¿cierto? Lo que hablábamos, los saludos, los paquetes de saludos. Luego y pregunto por la tabla, ¿cierto? Pregunto por otro router, el R1 dice, yo soy el router 1, hay alguien más allá. El router 2 le dice, sí, yo soy, te mando mi tabla de enrutamiento, siempre y cuando concordemos y tengamos credencial de autenticación segura, es decir, si yo tengo una contraseña y tú también la tienes, te mando esa información. Si no la tienes, no te la envío y se acaba la comunicación con un saludo final, ¿ya? Entonces le dice, tengo una tabla de enrutamiento, el router 2 también tiene su tabla de enrutamiento, si entre ellos se autentifican, le dice, te mando mi información, tú me mandas la mía y termina el saludo y se actualizan las tablas, ¿ya? Gracias por la información, ¿cierto? El acuse de recibo, te mando mi tabla de enrutamiento para que tú también la tengas y termina la conversación, ¿ven? Eso sería el proceso de los saludos. Comienza un saludo, ¿cierto? Nos conocemos con otro router, le pregunto por su tabla de enrutamiento, él me pregunta por la mía, la compartimos, él comparte la mía y actualizamos esa información y eso es lo que se llama convergencia, ¿ya?
cuando aprendemos las redes de otro router. Eso pasa en segundos, ¿ya? Y eso pasa, o esos saludos ocurren según la tabla que vimos anteriormente. Si era cada 5 segundos, entre 60 y 180, ¿ya? Según lo que estemos nosotros gestionando. Bien. Las métricas, ¿cierto? Estos protocolos utilizan métricas, las podemos ver, estas métricas las podemos sacar nosotros manualmente, pero también los routers también las calculan automáticamente. Los valores K, los K1, K2, K3, K4 y K5, que eran los retardos, ancho de banda, tiempo, saludo, ¿ya? De hecho, si nosotros vemos acá, dice el protocolo IGRP utiliza valores de ancho de banda, latencia, ¿cierto? Saltos, y los compara, hace una sumatoria, y si ve que ese valor es muy alto, dice, esta ruta no es elegible, porque me voy a demorar mucho, el ancho de banda no es adecuado, la latencia es demasiada, etc. ¿Ya? De ahí, cuando nosotros ejecutamos el comando chuip protocol, aparecen los valores. Dice, ese saludo o ese valor es este número. Si un número es demasiado alto, dice, no es elegible. Es decir, si sumé todos esos números, me dio 240, pero en cambio, en otra ruta sumó todos esos números y le dio 200, 200 es el valor menor y por quizás es elegible para él. ¿Ya? Nosotros podemos también modificar los anchos de banda, los bandwidth en la interfase. Y eso también serviría para forzar por dónde enviar el tráfico. ¿Ya? Un ancho de banda mayor. Los bandwidth. O sea, si yo tengo dos tarjetas de red, la serie 000, 001, a una le doy un bandwidth mayor, a otra un bandwidth menor, y por lo tanto estoy definiendo que por ahí se vaya el tráfico de la red. ¿Ya? Lo podemos también, si no lo queremos hacer que este cálculo sea automático, lo podemos hacer nosotros manual en la configuración. Ya es importante que ustedes lo practiquen en el ejercicio y después lo veamos nosotros en nuestro laboratorio. Aquí está la métrica, la fórmula, cómo se hace. ¿Ya? En este caso ustedes no la van a sacar esta fórmula, ¿ya? Para que entender más o menos cómo se obtiene los valores K, el K1, el valor K1 es la multiplicación del ancho de banda de la tarjeta, por ejemplo 100 megas. El K2, que está acá arriba, es el retardo por el ancho de banda, y el K3 es el delay, ¿cierto? El tiempo final. Esta es la ecuación, ¿cierto? La fórmula con que el router define su, su métrica o su peso para seleccionar una ruta. ¿Ya? Los K1, K2, K3, K4, K5. Ahora, cuando elige también la demora, fíjense que abajo, en esta parte donde están las velocidades de tarjetas de red, las demoras también dependen del tipo de tecnología. O sea, el delay o retardo es mayor cuando las tarjetas tienen menor ancho de banda. Una tarjeta Ethernet de 10 megas tiene una demora de 1000. Ese es su valor. La fase Ethernet tiene un valor de demora de 100. La gigabit, valor de demora de 10. Es decir, si tengo una tarjeta de red Ethernet de una gigabit, para el protocolo es elegible la gigabit porque su demora es menor, su delay es menor. Cuando revisamos con el comando show roll, también tenemos que verificar, ¿cierto? Cuáles son las rutas que tienen la convergencia más rápida. ¿Ya? Una convergencia rápida se refiere a que yo conozca más rápidamente las tablas de mi vecino. Entonces los routers, ¿ya? Ven un valor, como el que estábamos comentando nosotros, que se llama la distancia factible. ¿Ya? Los routers tienen una métrica preestablecida, ese valor número 90 es el valor que tiene IGRP. Hay otros protocolos que tienen el valor 120, el 100, ¿ya? Pero hay un valor que dice distancia factible. Ese es el valor que encontró, ¿cierto? Con el cálculo de los K, de los K1 y K5, con la fórmula matemática. Entonces, dice, si ese valor es el valor 30, 10, 12, 0, 096, y si hay un valor menor, como lo que explicaba yo, ese valor menor es la ruta elegible. ¿Ya? Por lo tanto, dice, si ese valor es muy alto y tengo otro valor que es un poco inferior, elijo la otra ruta como la sucesor factible. A eso se refiere sucesor factible. Es mi ruta confiable para enviar cierto tráfico en mi red.
Para revisar la topología completa, porque esto me hace un mapa de la red, elijo el comando show IP IGRP topology, ¿ya? ¿Qué obtengo con ese comando? Todos los posibles caminos, rutas, sucesores factibles y routers vecinos que tengo alrededor mío. ¿Ya? Por ejemplo, se ejecutó el comando show IP IGRP topology, ya aparecieron distintas rutas. Por ejemplo, si yo veo dos caminos, como está representado acá, me fijo en ese valor, ¿ya? En los valores que están, ¿cierto?, en gris. Por lo tanto, estoy viendo que el valor 2170.112 es menor que el valor 30.12.096. Por lo tanto, elegiría la primera ruta como la sucesora factible. O sea, el tráfico lo enviaría a través de la dirección 192.168.16, a través de la serial 001, porque el valor, ¿cierto?, es menor, basado en el cálculo de los K1 y K5. Entonces, tiene dos rutas, perfecto, por dos seriales para poder llegar a un destino, pero para él sería la elegible la primera y la segunda sería la de respaldo. Bien. El algoritmo dual, ¿cierto? El algoritmo dual es el que acabamos de mencionar, el algoritmo que ve los valores K1 y K5. Estos valores, si bien lo analiza el propio sistema operativo y el protocolo en el router, nosotros lo podríamos también trabajar, modificarlo para dejar rutas en realidad predefinidas. Se puede hacer, ¿ya? Se pueden modificar los valores manualmente, esas métricas. Con respecto a IGRP para IPv6, la similitud es bastante parecida con respecto al protocolo. El funcionamiento también es muy parecido. La forma de anunciar rutas también es la misma. Utiliza el mismo algoritmo dual, analiza los K1, el K5, ¿ya? Lo que cambia, ¿cierto?, dentro de su configuración, si te fijas en la tabla comparativa para IPv4 y IPv6, son muchos parámetros que son iguales. Si yo comparo, son los dos vector distancia, los dos usan el algoritmo dual, ¿cierto? Los dos son un protocolo de transporte, ¿ya? Los dos tienen el mismo sistema de autenticación para las contraseñas, entre enrutamiento. Los dos mandan la misma identificación para elegir el router principal de la red, el valor de esa métrica. Los dos tienen el mismo tipo de paquete de saludo. Si los comparamos, son exactamente iguales. ¿En qué varían? En las direcciones, ¿cierto?, múltiples con las cuales ellos mandan los saludos en la red. Y obviamente la configuración en IPv6 para sus direcciones IP. Entonces no hay mucha diferenciación en entender un protocolo y otro. La configuración se hace, en este caso, del enrutamiento en las tarjetas de red. En cambio, en IGRP, para IPv4, se hace dentro de la configuración de IGRP, no en las tarjetas. Hay una diferencia. Dentro de la interfaz de red, yo programo habilitar previamente IPv6 en los routers, ¿cierto?, con el comando IPv6 unicast routing, ¿ya? Ese era un ejercicio para practicar los comandos y soltar un poco mano con la configuración. ¿Ya? Aquí está la configuración de IGRP P6. Lo primero que hay que hacer es activar IPv6 con el comando IPv6 unicast routing, o sea, sin ello no funcionó. Luego IPv6 router IGRP, luego el número de identificador de router, notch down. Y luego en la tarjeta de red se configura el protocolo. En la tarjeta de red. El passive interface también se aplica acá, pero fíjense, se entra en la tarjeta de red y dentro de la tarjeta de red habilito el protocolo. Esa es la diferencia que tiene con IPv4, que se hace fuera de la tarjeta de red, dentro de config, no dentro de config if. Los comandos para revisión, así como estaba show IP protocols, acá es show IPv6 neighbor, show IPv6 protocol, show IPv6 IGRP. También está la secuencia de comandos de verificación. Bien, entonces vimos protocolos en conceptos generales, protocolos de tipo de routing dinámico. Los protocolos de routing dinámico se separan por protocolos de tipo vector distancia. Los vector distancia estaba RIP2, IGRP, lo estaba
que vienen más adelante en el curso, está OCPF, is. Enfoquémonos entonces en los vectores de distancia. RIP ya lo conocemos, por lo tanto vamos a conocer IGRP. Es un protocolo de Cisco que está en dos versiones, para IPv4 IPv6. Es un protocolo que trabaja bajo un algoritmo llamado de dual. Es un protocolo que para buscar la mejor ruta analiza los valores K, del K1 al K5, los cuales son distintos parámetros, entre ellos ancho de banda, retardo, ¿cierto? Velocidad de la tarjeta de red, etc. Y con eso elige la ruta más corta. ¿Ya? Cuando elijo la ruta más corta, es la ruta también llamada como sucesor factible, que es mi ruta por la cual yo voy a enviar el tráfico. Ese es como el resumen completo que tenemos con IGRP, para que hagan los ejercicios ahora a continuación. Bien. Entonces les voy a compartir los ejercicios ahora, más el video por el aula virtual. Y con ello estaríamos dando cierto fin a la sesión de hoy día. Entonces les voy a compartir ejercicios de IGRP. IGRP para IPv4 y un IGRP para IPv6. Ejercicios sencillos con instrucciones. Vean las instrucciones, configuren, lleguen al 100% del ejercicio. Y quedarían como tareas para la casa. Ejercicios de IGRP. Después nosotros la próxima semana vamos a hacer unos laboratorios en vivo, pero es importante que hagan esto para que aprendan los comandos y aprendan las configuraciones de IGRP. ¿Ya? Son 3 ejercicios. IPv4, IGRP para IPv4, IGRP para IPv6, con todos los comandos cada uno, y uno que se llama de intermedio, que es de ambas tecnologías. Bien, jóvenes, entonces terminamos por hoy día la sesión. Atento al video, atento al aula virtual y atento a los ejercicios que van a estar publicados en unos minutos más. Nos estamos viendo. Que tengan buena semana.